Bueno, mis amados hermanos, les invito a que abramos la palabra del Señor en Marcos capítulo 6. Jesús, en este próximo bloque que vamos a empezar y que el hermano Luis Humberto va a desarrollar un poquito más, estamos atados al texto que estamos viendo, Marcos capítulo 6, versículo 45. Y digo atados porque en realidad a través de la lectura de estos 7 versos podemos extraer infinidad de temas, hermanos. Realmente, pero el tiempo no alcanza para verlos todos. Tenemos que alinearnos al seguimiento de la lectura de la carta del Evangelio y extraer algunos principios en los cuales pues nos hemos enfocado algunos. Por ejemplo, en el aspecto del discípulo, de aprender a ser buenos discípulos, vimos eso. En el aspecto de cómo Jesús llena las necesidades de las personas de muchas maneras. En el aspecto del evangelismo, que también es lo que el Señor está motivándolos a ellos a que adquieran experiencia, porque ya los habían mandado, ya los había enviado en Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante, cuando llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Pero él, después de que los envió de una manera, digamos, a rajatabla, como a tiro de cañón, no los preparó mucho, simplemente les dijo: no lleven nada, no confíen solamente y hagan la obra que el Señor o que yo les estoy mandando, porque habla de eso: no lleven bordón, no lleven nada, donde lleguen, posen ahí. Pero lo importante, esto no era tanto el cuidado o que ellos esperasen el cuidado. Yo sé que el Señor no les faltó en el cuidado. Desafortunadamente muchos cuando quieren servir esperan tener primero una estabilidad antes de. Entonces, mientras tengo y cuando tenga la estabilidad, entonces ya buscaré al Señor. Caso triste, aunque yo sé que él no era cristiano, pero mucha gente lo está tomando como si lo fuera. El caso de este cantante que murió, que decía: yo cuando tenga ya 35 años le cantaré al Señor, ¿cierto? Eso es lo que dicen por ahí. Y realmente los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. Dios no necesita nuestras migajas. Tal vez el caballero, el Señor, estaba esperando, sí, al haber conocido algo de la fe, pues precisamente ya dedicarle más tiempo a Dios en cierta manera, pero no es la manera, y el Señor ha ejecutado su juicio también. Entonces, mis amados hermanos, lo que quiero decir con esto es que el Señor desea transformar nuestras vidas, y eso es lo que Él está haciendo con los discípulos. Es un proceso que empezó desde el momento en que lo llamó. Aquí, por ejemplo, los envía: vayan y prediquen el evangelio. No se preocupen. Y yo sé que el Señor, ellos no les faltó nada de lo que pudieron necesitar: comida, hospedaje. Simplemente actuaron en obediencia a la palabra del Señor. Cuando uno actúa al llamado del Señor, uno obra de acuerdo al llamado de Dios, Dios se encarga de lo demás. Eso lo vamos a ver el jueves en la noche, cuando tengamos la reunión de siervos y servidores, que es lo que vamos a recordar algunos principios que ustedes ya conocen, hermanos, ya conocemos, pero vamos a recordarlos rápidamente en 10, 15 minuticos este sábado, porque el Señor ha llamado a un pueblo. En este caso somos nosotros los que conformamos la iglesia. Nos ha llamado para cumplir o tener un propósito. Él tiene un plan. Con los discípulos de manera individual también tenía un plan, y Él está trabajando en ellos. ¿Por qué cuando Él ora en Marcos capítulo 6 y baja del monte y escoge a los 12, por qué escogió a unos? Eran diferentes temperamentos, eran muy distintos en todo. Hombres que eran revoltosos como los hijos de Boanerges, llamados los hijos del trueno, de carácter duro como Pero, que era muy sanguíneo, muy tierno, digamos, no digamos tan viriles, varoniles, tal vez porque era el más joven. Juan tal vez era el niño consentido de los 12, digámoslo así, porque era el más joven. Y Judas, pero el Señor en su misericordia, obviamente la caída de Judas, aunque estaba ya profetizada, Judas no lo sabía, pero a través de ese proceso de 3 años, Él sacó lo que había en su corazón, cumpliendo así la escritura de que sería aquel que entregaría al Salvador. Pero Jesús lo escogió no porque no supiera que Él le traicionaría, ¿no? También lo escoge para que la escritura se cumpliese. Pero Judas tuvo toda su oportunidad en 3 años, como la tenemos nosotros constantemente cuando estamos en el Señor, y no vamos a tener excusa después para cuando estemos dando cuentas decirle al Señor: yo no sabía. En realidad el Señor se ha hecho un llamado muy personal
a todos los que estamos acá. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a través del Evangelio de Marcos. Recuerden o recordemos, el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero se lo dictó Pedro. Por eso Pedro en el Evangelio tiene como un segundo plano. Y esta historia o este contexto de Marcos 6, desde el verso 48 hasta el 51, lo vamos a ver en Mateo capítulo 14. Porque ahí hay unos detalles muy interesantes y vamos a tratar de entender algo de la psiquis de Pedro. Porque hemos entendido, tratado de comprender las necesidades de las multitudes, todas sus necesidades que vimos hace unos meses, y vamos a tratar de entender ahora las necesidades muy personales de Pedro. Y nos podemos identificar con Pedro en muchas cosas, y esa es como la idea del nuevo bloque que vamos a tratar de ver. Pero antes de llegar a Pedro, obviamente el Señor va a reafirmar otra razón de ser de lo. Él usa un término en el verso 50 que solo es exclusivo del Señor. Él usa el término hebreo correcto, el yo soy. Él no lo usó como profanamente usaríamos nosotros el nombre de Dios, sino en el verso 50 usa el término yo soy correctamente en el idioma que ellos entendieron, en el hebreo que ellos, en el arameo que hablaban, y ellos entendieron que él se estaba refiriendo al nombre de Dios, el cual era impronunciable. Al usarlo Jesús en el verso 50, él quiere enseñarles algo. Ya les enseñó, ya les mostró sus necesidades humanas, su necesidad de orar. En Marcos capítulo 6, cuando versículo 30, les dijo, venid vosotros a un lugar aparte y descansad un poco, ¿verdad? Porque él entiende que sus discípulos humanamente venían agotados de su viaje misionero y necesitaban un refuerzo espiritual y un descanso obviamente físico. Pero también nos enseña cuando él venía en la barca, en Marcos capítulo 4, cuando comenzamos esta historia, por decirlo así, él estaba durmiendo. ¿Por qué dormía Jesús? Porque estaba cansado, agotado. Él humanamente nos muestra, soy como ustedes. Me canso, sufro, lloro y me afano. Porque aquí hay algo interesante. Voy a usar el término afán, pero más bien preocupación en el verso 46, 48. En el término viéndoles, que está al principio. Vamos todos a la Biblia, tengamos la Biblia porque en algún momento vamos a pedir que lean algunos textos para poder simplemente no solamente me escuchen a mí, sino ustedes puedan participar compartiendo o leyendo la escritura. En el término viéndoles, que está en el verso 48, él los vio, viéndoles, ese término viéndoles significa que él tenía sus ojos puestos en ellos. Cuando estaba orando Jesús nunca los perdió de vista. Recuerden que él ¿dónde estaba orando? Él despide en el verso 45, los envía en la barca hacia adelante, hacia Betsaida, ¿verdad? Porque había un peligro, el peligro lo menciona Juan capítulo 6, la multitud quería hacerle rey. Imagínense esto para el carácter de un hombre, ¿no? El orgullo, tal vez estaban tan inmaduros que ellos estarían, obviamente se desenfocarían. El Señor los sube rapidito a la barca, vayan al frente y yo despido a la multitud. Y él subió al monte a orar, ¿cierto? En el verso 46, se fue al monte a orar, ¿no? Y en el monte, en un lugar alto, él veía el mar, él veía el agua donde los envió. Más o menos al anochecer fue esto, eso dice la historia porque los discípulos le dicen en Marcos capítulo 6, ya era avanzada la hora, verso 35, y los discípulos se acercaron a él diciendo, Marcos 6:35, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eran más o menos entre las 3 y las 6 de la tarde, más o menos. Y los discípulos le dicen, estamos cansados, despídelos, vaya que vayan y busquen de comer, ¿no? Y Jesús les dice, les enseña una verdad, porque él comienza a reenfocarlos en algo. Él realiza delante de ellos un milagro. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación de los panes. Hablando de la necesidad, cuando uno está buscando de verdad, hermanos, en esa sintonía con la voluntad de Dios, cumplir su propósito en la vida de otros, Dios va a proveer. Y les proveyó el alimento a aquellos que estaban buscando primeramente el reino de Dios. Pero llega la noche, más o menos 6 de la tarde. Recuerden, el Señor oró hasta la cuarta vigilia de la noche, más o menos 3 de la mañana. 9 horas orando, hermanos. 9 horas. Desde que subió al monte, empezó a orar. Desde el monte los veía remar. Él baja a lo que terminó y dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él baja obviamente porque va a hacer algo
que va a mostrarles a ellos un aspecto diferente nuevamente. Porque ya en días atrás él había hecho algo. Marcos capítulo 4, calmó la tempestad. ¿Eso quién lo hace? Solo Dios lo hace. ¿Quién es aquel? Como dijeron ellos, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Ellos empiezan a entender, ¿verdad? ¿Quién era este? Este es diferente, este maestro nuestro es distinto. Más adelante sana a un endemoniado, hermano, saca el demonio. Obviamente lo libera. Después hace algo más a su círculo íntimo en Marcos capítulo 5, versículo 35, que resucita a la hija de un hombre que había muerto. Eso solo lo hace Dios y ellos no entendían todavía. Y siguen avanzando y más adelante, bueno, vienen otros tanto de la historia y llegamos a la alimentación de los 5,000 y multiplica el pan, los panes y los peces. Eso solo lo hace el Señor. Y llegamos aquí a Marcos 6 porque cuando él usa el término yo soy, no temáis, él ya les ha mostrado otro aspecto de su divinidad, que es el andar sobre el mar. Bueno, vamos al texto porque esto es una introducción del estudio prácticamente, porque próximamente ya el hermano, lo hemos anunciado, pero ya está listo. Obviamente lo que está en el texto de Marcos 6, 48 hasta el 51, Jesús habla o muestra su divinidad. Entonces, vamos a ver, bueno, ya vimos, vamos a leer el texto de Marcos 6:45 para tener una idea de lo que vamos a seguir estudiando. Aún nos falta, Marcos tiene 16 capítulos, no hay afán, pero estamos aprendiendo bastante, hermano. Así que les ruego, papel, lápiz, sus colores, lo que tengan, vayan anotando. Si tienen preguntas, háganla. Y estamos todos aprendiendo. Dice la escritura en Marcos 6:45 en la versión Reina Valera. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, a través de estos sencillos 5 o 6 versos que nos faltan aún por profundizar, podemos fácilmente, les puedo decir que hay más de 4 temas para desarrollar, pero vamos a amarrarnos a la médula del estudio de Marcos, porque uno se ilusiona y dice, uy, esto lo quiero enseñar, pero nos desviaríamos mucho. Pero vamos a tratar de coger una idea para que cuando sea la oportunidad podamos repasar esto que vamos aprendiendo. Entonces vamos a Marcos capítulo 6 y recordemos el peligro hacia los discípulos y hacia él. ¿Cuál era? En Juan capítulo 6 también. Todo esto lo tenemos que comparar con Marcos capítulo 6, 45, con Mateo capítulo 14, que es donde vamos a ver lo de Pedro, y con Juan capítulo 6, donde se habla esta misma historia. Por eso, cuando ustedes abran la Biblia, para estudiar la Biblia, hermanos, tenemos que ir a las otras referencias. Hay más de 65,000 referencias en la Escritura. O sea, un texto no puede leerse o estudiarse independientemente o en solitario. Por eso han surgido una serie de enseñanzas muy malas en la iglesia cristiana por sacar un texto y aplicarlo como una doctrina o como una enseñanza en su totalidad o general, sin considerar los otros textos de la Escritura. Entonces, aquí tenemos varios. Mateo, Juan, en Lucas también hay, obviamente, que fue cuando fuimos a ver lo de los discípulos, o lo del discipulado, los verdaderos discípulos, y lo que vamos a ver en Juan capítulo 6 y Mateo capítulo 14. Pero centrémonos en Marcos. Entonces había un peligro, la gente quería hacerlo rey. Siempre vieron a Jesús como el rey. Recordemos en Mateo cuando él entra cumpliendo la escritura a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando él cumple la escritura, he aquí tu rey viene sobre un pollino. Y ellos le decían, hosana el que viene en el nombre del Señor. Si el pueblo hubiese tenido el corazón correcto, hubiesen 3 días después, 2 días después rechazado al Señor. No, lo entregaron, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale.
porque ellos querían veían a Jesús simplemente como un profeta más, un hombre bueno más, un rabino, como le decía Nicodemo, rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero los verdaderos, aquellos que en verdad le han conocido, ya le llaman Señor. La palabra Señor es muy importante, hermanos, porque significa control, dominio, autoridad, señorío, como podríamos deducir de la palabra, hermano. Es necesario redefinir si Jesús debe ser las dos cosas, Salvador y Señor. No están separadas, Salvador y Señor. Entonces había el peligro. Entonces el Señor coge a sus discípulos con afán, porque Él dice con urgencia, dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Marcos 6:45, vayan delante de mí, ¿no? Mientras Él despedía a la multitud. Entonces despedir literalmente, dice el texto en griego, es adiós. Ya los vemos mañana. Yo creo que Jesús muy amablemente, ¿no? No sé, obviamente la multitud le hizo caso, ¿no? Nos vemos mañana, ya fueron alimentados, vayan, descansen. Muchas veces ellos intentaron adelantársele a la multitud y miren la fama de Jesús. En realidad Jesús en este tiempo estamos viendo la cúspide de su ministerio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 33, Él ya los había enviado a descansar, ¿no? Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a Él. Los discípulos fueron en la barca cruzando el mar, más o menos 3 o 4 kilómetros de orilla a orilla. Pero era tanta la novedad de este Jesús que la multitud prácticamente corrió, ¿no? Y les ganó, se les adelantaron, y cuando llegaron allá, vieron otra vez la gente. Los acabamos de dejar hace unas horas atrás, ellos se demoraron más y ya estaban otra vez acá. En realidad no descansaron. La intención de Jesús era el descanso. Por eso ellos estaban un poco incómodos, como enojados ya. Cuando ellos les dicen, Señor, despídelos, en realidad estamos cansados. Y Él les dice la verdad, dale vosotros de comer. Pero Jesús no hablaba de la comida física. Pues obviamente el primer enfoque de Jesús es la comida espiritual. ¿De qué vale tener el estómago lleno y el alma en condenación? Entonces, ese fue el primer enfoque de Jesús. Pero hubo el peligro, porque Juan capítulo 6 nos habla de que la multitud, viendo este milagro y viendo a este Jesús como el posible, viendo sus milagros también, obviamente, que ya habían visto algo, le quieren hacer rey. Marcos capítulo 6, versículo 46, ¿no? Él subió al monte a orar solo. En Mateo capítulo 14, pero tengamos en estos dos textos los deditos para ver unos detalles. En Mateo capítulo 14, versículo 23, sí, ya dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, subió al monte a orar aparte, a orar solo, a orar en comunión con el Señor. Hermanos, ¿cuál es nuestro lugar aparte? ¿Qué lugar aparte tenemos nosotros? ¿Hay algún lugar secreto? Hemos visto la película, ya pues yo la vi una sola vez y algunos ya la han repetido, por ejemplo esta de Cuarto Secreto, ¿cierto? Creo que es así que se llama, Cuarto de Guerra, pero la idea era esa, decía, tenga un lugar donde usted se esconde, donde usted se aparta para orar. ¿Existe eso en nuestra vida como creyentes? Deberíamos tener, hay un principio que podemos extraer de acá, de buscar la soledad para encontrarnos con el Señor. Algunos están buscando, ahorita hay aunque yo no veo mucho eso en la palabra, pero sí tiene base bíblica, en algunas tendencias en la iglesia cristiana moderna, digamos moderna, las buenas modernas, la oración contemplativa. Ese aspecto de retírese solo, ¿no? Sumérjase en el Señor, deje que Él le hable, así. Eso es lo que algunos ya están enseñando por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la oración también no solamente se hace individualmente, sino grupalmente. Por ejemplo, la iglesia en Hechos capítulo 4 oraba por Pedro, que estaba en prisión. Entonces la oración corporativa también es muy, muy importante, y la oración particular o individual también es muy importante. Muy bien, sigamos. Entonces, aunque Jesús estaba en la montaña orando, a través de la montaña los ve a través del mar, perdonen la redundancia, cruzando el mar, remando. ¿Y de qué manera? ¿No?
Y cuando Él les ve en una necesidad, porque ellos tenían una necesidad, primeramente ellos obedecieron, ¿no? ¿Cuál fue la obediencia de ellos? ¿De qué manera se manifiesta la obediencia? En que el Señor les sube a la barca, vayan allá. Y ellos comenzaron a remar, pero hay algo interesante. Al venir la noche, verso 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48. Y viéndole remar con fatiga, hermanos. Fíjense bien, con fatiga. Y la historia nos permite entender que ellos remaron y no avanzaban porque el viento, dice la escritura, les era contrario. En el verso 48 les dice, tal vez remaban 3 y avanzaban y retrocedían 4. Y delen, pero ellos obedientemente, ellos pudieron decir, ay no, qué mamera, después hacemos esto, brazos caídos, bajen, guarden los remos, dejemos y después miramos cómo. No, ellos en obediencia siguieron pensando en la orden del Señor, remando contra corriente o contra los vientos. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 46, aquí vamos. Al venir la noche, ya sabemos que la barca estaba en medio del mar, y dice Mateo capítulo 14, versículo 24, ¿cómo estaba la barca? Porque dice en el verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 24. ¿Cómo estaba la barca? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada. ¿Ustedes se imaginan cómo es azotada, no? El mar la estaba bailando, ¿no? Tal vez no estaba en mar plácido. Ellos estaban luchando viento en contra y además las olas eran olas altas. Tal vez no estaban en el mismo peligro que cuando en Marcos capítulo 4 él calma la tempestad, pero estaba siendo muy fatigoso para ellos remar. O sea, cuando decimos remar con gran fatiga, ¿qué significa? Que iban a tener, después de ya 9 horas de remar y no habían avanzado mucho, ¿cómo estarían? Cansados. ¿Estarían felices? No creo. Y yo creo que muchos, inclusive estaba el traidor de Judas, no sé, estaban muchos de pronto, pero más adelante muestra una parte de él que vamos a estudiar más adelante. Y tal vez algunos decían, oiga, descansemos un poquito, paremos, tal vez estaban ayudándose. No, reme usted un poco, ahora remamos nosotros, tal vez. El caso era que no avanzaban mucho, pudieron rendirse. Esto nos enseña algo, hermanos, en nuestra comunión y en nuestra vida. Debemos trabajar, obviamente, en la comunión o en el compañerismo, en el trabajo en equipo, ¿verdad? Cuando el Señor en Lucas capítulo 5 les da la pesca milagrosa, ¿se acuerda que estuvieron pescando hasta altas horas de la noche, no pescaron nada? Y él dijo, avancen hasta allá, lancen la red, y pescaron tanto que la barca prácticamente se hundía. Y ellos quisieron, egoístamente dijeron, calladito, esta ganancia es para nosotros. No, llamaron a los otros, a los de las otras barcas, y vinieron a ayudarle, y todos fueron bendecidos por el milagro de la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5. Entonces aquí sucede lo mismo. Seguramente algunos estaban cansados, tal vez se oían ya voces, no, dejemos y mañana dejemos que esto se calme y remamos más tarde. No, hermanos. La enseñanza que extraemos aquí también puede ser el principio. El Señor nos pone propósitos y metas, pero esos propósitos y metas no van a ser sencillos, hermanos. O sea, no es el facilismo divino. No es el facilismo que se enseña hoy en la doctrina moderna de las iglesias de hoy. Eso es una mentira. Obviamente, esta situación de trabajar con esfuerzo implica que vamos a adquirir, ¿qué? Madurez, vamos a adquirir confianza en el Señor, vamos a adquirir práctica en trabajar en equipo, que para eso es la iglesia. Esto se aplica a la iglesia, hermano. Esto no es para un trabajo individual, obviamente se aplica individualmente también, pero tiene también su trasfondo para aplicarlo a la comunión de todos los santos. El trabajo en equipo es importante. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 el Señor habla de una capacitación especial que Él ha entregado de manera milagrosa a los suyos, que son los dones. Él entrega dones y le dice, o dice el concepto, o la palabra de Dios enseña, un don que debe ser usado no egoístamente, sino para beneficio de mis demás hermanos. Y eso lo veremos también este sábado como un pequeño recorderis de lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, Él los ve, dice, zarandeados. Y Él, ¿qué ve en ellos, hermanos? Ve la obediencia, ¿cierto?
porque ellos ya estaban, la barca era azotada, tal vez el agua entraba, el viento en contra, olas altas, y Jesús ve en ellos. Vamos en Marcos 6, dice, y viéndoles, este término viéndoles quiere decir puso su mirada en ellos, no mirándoles. Uno puede mirar en lo general, pero cuando uno ve ya es específico. Es para que me entiendan la aplicación. Jesús, cuando estaba orando, ¿por qué oraría? ¿Cuál creen que sería un tema de oración allí en ese monte? Específicamente. ¿Perdón? El ministerio, pero ¿qué más? ¿Cuál sería el, dice, aplicado al texto? Claro, él tenía muchos temas, acababa de hacer un milagro grandioso y él sabía que ellos no habían entendido esto todavía, entonces sí, seguramente estaban orando por eso, pero ¿qué más vio? ¿Qué más vio Jesús? ¿Por cuál oraría? Por sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? Esforzándose. Tal vez el Señor oraría por ánimo para ellos. Seguramente sí, claro, hermanos. O sea, el Señor no solamente se quedó, ay, pobrecito, les está tocando, bueno, yo sigo orando en lo mío y termino en lo mío. No, hermanos. Aún en esas cosas tan sencillas, todo esfuerzo que hacemos, laboralmente incluso, todo ese sacrificio, todo lo que le ponemos nosotros de ganas, por decir así, el Señor también está intercediendo por esas cosas sencillas. A veces esperamos, es que, no, el Señor va a interceder por mí, va a pedir por mí, por cosas importantes. No, amados hermanos, para el Señor todo lo que significa nuestra vida es importante. Y yo sé que el Señor, al verlos allá, porque Él hace algo, Él responde. Cuando el Señor ve una necesidad, ¿qué hace? Desvía su mirada. ¿Qué dice la Escritura? Él desvía, Él no mira, Él se hace como el que no es conmigo. Hermanos, si Él no lo hace, va a querer que nosotros tampoco lo hagamos. Eso es la parte de nuestra buena comunión con Él. Vamos a ser como Él. O sea, no podemos estar ignorantes a las necesidades de otros. Entonces Jesús les vio remar, ¿y qué hizo? Verso 48, segunda parte. Dice el otro verbo que está ahí, viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, o sea, a las 3 de la mañana él hace algo. ¿Qué dice el texto? El texto dice, vino a ellos andando sobre el mar. Y eso tiene un propósito, o sea, él dice, ya oré por ellos, los veo sufriendo, los veo que están esforzados porque vio la obediencia, vio el cansancio de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué lo obligó a actuar? ¿Qué lo obligó a él a actuar, hermanos? Cuando los vio y ¿qué lo hizo a él actuar en ese momento? Él pudo quedarse ahí o esperar que naturalmente la naturaleza, valga la palabra ahí, se calmara y bueno, yo me veré más tarde con él, me voy aquí por la orilla, ¿cierto? Me demoraré unas horas más, allá llegaré. No, él decide apersonarse del problema de ellos. Él hace algo. ¿Qué obliga a actuar al Señor? Cuando un aspecto de sus atributos, díganme, yo tengo dos acá, creo que son los únicos, porque creo que no vi otros más, pero podemos meter otros más. Yo vi dos acá, de sus atributos que lo obligó a actuar, porque en cierta manera, hermano, en cierta manera, entre comillas, Dios se obliga a actuar con nosotros cuando nosotros damos nuestra parte, ¿cierto? Él obra, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando nosotros obedecemos al querer de Dios, Él hace lo demás. Él va a actuar, eso se llama operación. En 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo da dones a cada uno en particular. El Señor Jesús impone los servicios. Eso significa la palabra ministerio, es servicio. Esa palabra diaconía que está en 1 Corintios capítulo 12. Eso es del Señor, el Señor de este lugar, o más bien de este lugar no, de nuestra iglesia, de su pueblo aquí reunido, es Cristo. Pero Dios es Dios en todo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, creo, si no me equivoco en el verso, pero está ahí en ese contexto, Dios efectúa las operaciones, o sea, el resultado final, el Señor es honrado. Igual Señor actuar. Él los ve remar, ¿cierto? ¿Cómo los vio remar? Con fatiga. ¿Qué pensó el Señor Jesús? Están cansados. Un aspecto que obligó al Señor Jesús a actuar. Compasión, muy bien. Misericordia, yo tengo otros dos. Bueno, muy bien, los podemos incluir ahí, perfecto. Compasión, están remando, debo hacer algo por ellos. Pero Él va a hacer algo muy diferente. La compasión se hubiera mostrado como calmándole la tempestad, ¿no? Pero Él quiere enseñarles algo. Él va a aprovechar la oportunidad porque Él quiere manifestarse a ellos como Dios ahora.
Un aspecto que tiene que ver con su, si digo la palabra y la respuesta, omnipresencia, o más bien antes de omnipresencia, su todopoderoso, su omnisciencia y soberanía. Voy a decir las dos mías porque no nos quedamos acá. Soberanía porque Él decidió ir. Perfectamente pudo decir que se esfuercen, nos vemos al final. Yo les di la orden, eran sus discípulos, ellos estaban cruzando el mar, nos vemos en el otro lado. Pero Él decide actuar, hermanos. Él nos cuida, hermanos, por su soberanía. O sea, pensemos eso, grabémoslo en el corazón, hermanos. No estamos olvidados del Señor. Es lo mismo, hermanos. Por nosotros tenemos que esforzarnos. Por mí, no, por mis hermanos, por la comunión que va a ser fundamentada y en su totalidad daremos gloria a Dios. En el caso del Señor, por sus discípulos. Por cada uno de nosotros, el Señor tiene consideración. Cada uno de ustedes tiene un dolor personal, un trago específico, una prueba particular, muy personal, una parte emocional que está sufriendo, pero el Señor está en su soberanía y en su omnisciencia, que significa todo lo sabe, atento a esa situación. Y Él va a ver las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias en las cuales el Señor vio a sus discípulos? En el verso Juan 6:19. Juan 6:19. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 19. ¿Qué me dice el texto? Porque creo que el texto me dice que ellos habían remado ¿cuánto? Juan capítulo 6, versículo 19, que es el otro texto. Son tres bloques de texto. El de Juan explica los panes, qué significa el maná y el pan. Juan 6, 19. Dice, cuando habían remado como 25 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. 25 estadios, exactamente son 5 o 6 kilómetros. En 9 horas no habían avanzado nada. Casi estaban como llegando, prácticamente la distancia hasta donde lo mandó eran más o menos 6 kilómetros. Es como ver la meta y decir, ya vamos a llegar, y no la alcanzaban. Increíble, ¿no? De pronto fue así, ellos veían en la distancia las luces de Bethsaida. Hagamos un esfuerzo, pero el viento contrario, la multitud de las olas. Y Él ve, hermanos, también las circunstancias. O sea, Jesús no solamente va a ver la obediencia y va a actuar en base a la obediencia. Jesús no solamente va a ver nuestro cansancio y nuestro esfuerzo, y Él va a actuar en base a ese esfuerzo para Él. Y no solamente para Él, obviamente, en nuestra vida personal, como vi en este ejemplo ahora de mi trabajo, en el muy particular de todos nosotros. Él va también a actuar. Él no se ha olvidado de nosotros, hermanos. No se ha olvidado. Jesús también ve las circunstancias. Han remado bastante, pero han avanzado poco. O sea, no había fruto. Es interesante, ¿no? Cuando no hay fruto, el Señor también actúa. Porque, ¿qué quiere? ¿Qué dice Juan capítulo 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No fruto cualquiera, mucho fruto, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor en cualquier tarea que nos pone, circunstancia en la cual nos mete o nos deja? Es que llevemos mucho fruto y mucho fruto. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Permanecer en él. Permanecer. Si mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, hermanos, no desmayemos en cualquier prueba que tengamos, laboral, emocional, de salud. Estemos orando, hermanos, que el Señor va a obrar. Cuando no veamos fruto, ya ha pasado muchas veces, ¿cierto? Que nos desanimamos, nos sentimos decaídos. Esto es inútil, no vale seguir. Bueno, nos ha pasado muchas veces y el Señor sigue levantando, hermanos, donde uno ve en sus ojos humanos hasta donde su propia vista alcanza, y uno no ve con la vista de Dios. Dios va más allá. El Señor ve hacia el final, hermanos. Nosotros somos muy limitados y nos desanimamos, nos desmotivamos y brazos caídos. Pero el Señor no nos va a abandonar en este caso. Entonces dice también, y viéndoles remar con gran fatiga, verso 48, volvamos a Marcos, ¿no? Viéndoles remar con gran fatiga. Entonces, incluso en momentos cuando parecía ausente el Señor en oración,
Jesús está preocupado en vigilancia y protección o preocupación. Él está orando en el monte, pero los ve allá. Él no quitó su mirada de ellos, hermano. Él está orando, yo me lo imagino así, clamándole al Señor y miraba. Señor, Señor, dale fuerzas, Padre de gloria. Y seguía orando por el ministerio, por sus situaciones en las cuales, por la cruz, porque él siempre oraba por eso. Y alzaba sus ojos y los veía remar. Y cada vez que él está intercediendo por nosotros, hermano, él levanta sus ojos y nos mira. Todos y cada uno de los que estamos acá, hermanos, no estamos ausentes. Yo me acuerdo una vez, por una circunstancia, en estas situaciones que les mencioné, lloraba mucho, no me da pena decirlo, lloraba, y el Señor me dijo que mis lágrimas están en su redoma. Él me llevó ese texto de la Escritura. O sea, ¿lloré en vano? ¿Sufrí en vano? No. El Señor me dice, Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. ¿Ustedes saben lo que es la redoma? ¿Tienen idea de lo que era en el contexto cultural judío la redoma? Resulta que cuando alguien moría, se contrataban plañideras o se contrataban lloronas profesionales, llamémoslo así. Se le pagaba a la gente para que llorara en los funerales. Eso era una profesión, plañideras se llamaban. Y ellas en verdad es como el actor que llora en su escena, y ellas lloraban. Ellas derramaban lágrimas juntamente, y se tenía la costumbre de recoger esas lágrimas de las plañideras y de los dolientes del difunto y se guardaban en una vasija que se enterraba con el muerto. Interesante, ¿no? Y esto nos lleva al mismo concepto de que nuestras lágrimas están en su redoma, o sea, Él las guarda para Él. Esas lágrimas que enterraban con el difunto era la simbología de que partió generando un vacío y dejó un dolor, ¿cierto? Es como la idea. En el caso del Señor es que nuestras lágrimas demuestran nuestra debilidad, hermano, nuestro sufrimiento. Y recordemos, estamos viendo a Jesús como el gran sumo sacerdote. No hay que temer llorar, hermano. A veces nos da, no, es que los hombres no lloran. Pues sí, los hombres lloramos y mujeres lloramos, y toda la iglesia debería llorar en ese aspecto, en arrepentimiento y en dolor delante del Señor, por no dar la medida que Él espera de nosotros, hermano. Pero incluso nuestras lágrimas no están ausentes de su presencia o en su presencia, hermanos amados. Listo, versículo 48, ahí estamos. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, ¿cierto? Entonces recordemos, vio la obediencia de ellos cuando estaban zarandeados por las olas, vio el cansancio de ellos con gran fatiga, vio las circunstancias, 6 kilómetros en 9 horas, no han hecho nada, no hay fruto, pero también Jesús ve la falta de resultado y Él quiere hacer algo. Entonces Él va a probar la paciencia y la confianza. Desde el verso 49, Él va a probar la paciencia y la confianza, pero no la paciencia y la confianza en el hombre. Él va a probar la paciencia y la confianza en Dios. O en la divinidad, usemos ese término. Por eso Él hace algo que ningún ser humano ha hecho hasta ahora, ni nunca nadie lo hará. Y Él va a ellos, y vino a ellos, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana. ¿Y cómo vino? Dice el texto que andando sobre el mar. Pero Él hace algo que va a generar en ellos desesperanza. Pero también Él quiere enseñar algo con eso, porque esto tiene un significado en la Biblia. El término o la acción de Él, dice, los verbos son, miremos el verso 48. Los verbos, ¿cuál es? Viéndoles remar, ¿cierto? Es un verbo, ¿cierto? Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos como andando sobre el mar. Y otro verbo que está ahí, quería adelantarse. Hermanos, esto tiene un significado en la Biblia interesante, porque eso es Marco el único que lo menciona. Y eso tiene un significado. Y vamos a ver Job capítulo 9, versículo 8. Porque cuando hay desesperanza, humanamente, ellos ven a Jesús, ¿cierto? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero ellos después le reconocen Pedro le reconoce en Mateo 14, Señor, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Pero ellos ven que Jesús como que los va a pasar de largo. ¿Qué pensarían ellos? Uy, nos dejó. O algo pensaron, ¿no? Nos abandonó. Es el Señor. Ay, no, es un fantasma. No, pero dijo, es el Señor. Y es cuando Él grita, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pero Jesús quería adelantarse. Vamos a Job capítulo 9, versículo 8.
porque esta acción de adelantársele por eso está en Marcos, hermano, eso tiene su razón de estar ahí. Esto no es una ñapa gramatical del autor, que dijo, se ve bonito así, la frase queda más simpática. No, Pedro vio, porque Pedro fue el testigo principal, esta acción y la plasma en Marcos. Job capítulo 9, versículo 8, dice o afirma que solo Dios puede caminar sobre las olas. Dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Sí dice eso? Yo busqué, leamos Salmo 77:19. Salmo 77:19. Dice la Escritura, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Isaías 43:16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Entonces, Mateo y Marcos no incluyeron este detalle por casualidad, lo hicieron para que nosotros entendiéramos que Jesús estaba haciendo algo que solo hace ¿quién? Dios. Y ellos lo entendieron, al principio no lo entendieron, pero lo entendió después. Por eso él dice en verso 52, Pedro dice algo que el Espíritu le revela. Y porque aún no habían entendido, ellos no entendieron esto. Él usa el término de Dios, yo soy, no temáis. Hacen algo que solo Dios hace, ande sobre el mar. Pero Pedro reafirma que en ese momento él lo comprende. Aún, yo creo que como él está hablando en tercera persona, le está dictando a Marcos, él no dice porque aún no habíamos entendido, él dice porque ellos no habían entendido lo de los panes, obviamente que también fue una muestra de su divinidad, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ahí la clave también del texto, mis amados hermanos. Entonces, el milagro no solo muestra el poder sobre su naturaleza, porque él calma la tempestad también, algo interesante se ve en Juan, sino que revela que Jesús actúa con la autoridad y la identidad del Señor. Si ellos tuviesen su corazón en sintonía con el Señor, lo hubiesen entendido. Pero Pedro dice, no lo comprendieron todavía. Más adelante sí. Entonces Marco no menciona a Pedro caminando y quería pasar delante de ellos. Verso 48 y terminamos para no perder la idea, ¿cierto? Andar sobre el mar, una acción que solo al Señor le corresponde. Entonces, Jesús no quería evitarlos, hermanos, en realidad, sino manifestarse también como Dios ante ellos. Pasar de largo bíblicamente significaría que Jesús quería avanzar más allá de la barca para guiarla y abrir camino en medio de las olas. Sí, porque esa es la parte humana donde Él les da confianza, les da consuelo. Pero también este acto va a reafirmar, mis queridos hermanos, algo que los discípulos no entendieron. Entonces, debemos entender que la intención de Jesús era revelarse como Dios. Por eso Él multiplica los panes, anda sobre el mar, usa el nombre de Dios. Pero ¿qué vieron en la percepción los discípulos? ¡Ay, es Dios! ¡Gloria al Dios! ¿Qué vieron? Un fantasma. Si ve, hermanos, Dios, el Señor, puede tener una intención con nosotros. Y nosotros en nuestra humanidad vemos otras cosas. Por eso hay que orar para todo, hermanos, para todo. Aunque sea muy insignificante. Señor, muéstranos qué quieres. Porque queremos verlo con tus ojos, Señor. No queremos verlo de acuerdo a nuestros miedos o temores. Entonces, la percepción de los discípulos solo veían un fantasma. Entonces, el querer pasar indica que Jesús deseaba que ellos lo vieran en su majestad divina, caminando sobre aquello que para el hombre es mortal, fortalecer su fe después de la multiplicación de los panes. Terminemos con dos versos, uno en Éxodo 33:19, porque esa es la frase que tiene una profundidad en teología o en el texto de la palabra, porque Jesús no tenía la intención de abandonar a sus discípulos o ignorarlos, porque pasar delante es un lenguaje que se usa siempre relacionándolo con Dios. Éxodo 33:19, cuando el Señor le dice a Moisés algo, ¿no? Moisés, ¿qué le dice? Éxodo 33:19 dice en el texto, y Jehová, voy a leer desde el 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, ¿cierto? Estos principios se aplican a nosotros, ¿no, hermanos? También, el Señor, ¿verdad? Nos ha entregado su gracia y por gracia somos delante de Él ya conocidos. Ese es lo mismo principio para nosotros y también nos tiene conocido por nombre. Pero Él dice algo, Moisés dice algo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos de nosotros hemos orado en algún momento por esto? Muéstrame tu gloria, Señor.
Hay cultos que dicen noches de gloria. Sí serán noches de gloria. ¿Cuándo se ve la gloria de Dios, hermanos? ¿Cuándo se ve la gloria de Dios? Cuando hay caídas, cuando hay lenguas extrañas, cuando hay muchas cosas que emotivamente pueden impactar y obviamente tienen un efecto espiritual al que está ahí escuchando. ¿Cuándo vemos la gloria del Señor, hermanos? ¿En qué momento vemos la gloria de Dios? Dígame, por ejemplo, un momento específico que crean ustedes, porque aquí hemos visto la gloria de Dios, hermanos, pero ¿en qué momento la vemos? A ver, rápidamente. Cuando un pecador se arrepiente. Bien, Sebastián, eso es ver la gloria de Dios, hermanos. Nuevo nacimiento, pasar un muerto a la vida. Estoy usando el término ver. Ellos vieron la gloria de Dios ahí, andó sobre el mar, usó el yo soy, calmó la tempestad. Juan lo dice más adelante que muestra otro milagro extra que está ahí. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, otro caso, conversión se ve la gloria de Dios, en la adoración se ve la gloria de Dios, en la oración se ve la gloria de Dios, ¿no? Quiero aclarar eso, obviamente. Pero también se ve, ¿qué? Otro aspecto. En la obediencia se ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es glorificado, hermanos. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Hagamos esos sencillos actos. Pues sencillos no, son muy importantes. Oración, evangelismo, adoración, obediencia. Éxodo 33, 19, mire, terminando para no perder la idea. Y dice, te ruego que me muestres su gloria. Y él le respondió, te haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dice el Señor algo, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo a Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. En Primera Reyes se usa el mismo ejemplo. Jehová pasó delante, usa ese término, ¿no? Pasar delante, teológicamente o bíblicamente tiene una aplicación que tiene que ver con la revelación divina. En el caso de Moisés, el Señor pasó su gloria para que no viese su gloria. Pero Él nos muestra imágenes de ver su gloria. La conversión de un pecador, la adoración, la oración, la obediencia. ¿Queremos ver la gloria de Dios? No tenemos que generar sensaciones espirituales, emocionales por medio de otros métodos humanos, ¿no, hermanos? Podemos ver la gloria de Dios cuando obedecemos, el Señor se glorifica. Cuando testificamos, el Señor se glorifica. Cuando adoramos, el Señor se glorifica. Y cuando lo que vamos a hacer a continuación, cuando oremos, el Señor se va a glorificar. Entonces, hermanos, vamos a terminar acá, aunque esto es simplemente parte del estudio, pero de aquí vamos a extraer algunos ñapitas más, por decir así, vamos a extendernos para entender a Pedro, porque vamos a ir próximamente, cuando el hermano Luis termine de hacer sus presentaciones,